La tercera porción del duodeno o porción horizontal del duodeno discurre transversalmente de derecha hacia la izquierda, tiene una longitud aproximada de 6 a 8 centímetros y tiene la característica de cruzar eh, anterior a la cuerpo vertebral de la tercera vértebra lumbar. Pasa por encima de la vena cava inferior de la aorta y de la vértebra L3, por supuesto, a este nivel, y sobre ella, o sea, más anterior a esta tercera porción, discurren la arteria y la vena mesentérica superior y la raíz del mesenterio, del yeyuno y el hilo. En la parte superior se encuentra la cabeza del páncreas y lo que se conoce como el proceso unciforme. La cara anterior de su parte inferior está cubierta por peritoneo, excepto donde se cruzan los vasos mesentéricos superiores y la raíz del mesenterio. Por detrás, en su cara posterior, está separada de la columna vertebral por los músculos, el psoas mayor derecho, la vena cava inferior, la aorta y los vasos gonadales, testiculares u ováricos, dependiendo del género, derechos. Muy bien. La cuarta porción, última porción de esta primera parte del intestino delgado, corresponde a la porción ascendente del duodeno. Ella discurre superiormente y a lo largo del lado izquierdo, fíjense, de la aorta descendente, porción abdominal, hasta alcanzar el borde inferior del cuerpo del páncreas. Acuérdense en que ese duodeno tiene la forma, morfológicamente discurre en forma de C, rodeando la cabeza del páncreas, esa glándula de producción mixta. Aquí esta cuarta porción se curva anteriormente para unirse, no, para continuarse como el yeyuno en esta repliegue, en esta flexión, denominada la flexura duodeno-yeyunal. Y se sostiene esta flexión duodeno-yeyunal por la inserción del músculo suspensorio del duodeno, también denominado el ligamento de Treitz, que a su vez esto está constituido por músculo y un fascículo muscular del músculo esquelético del diafragma y una banda fibrosa muscular del músculo liso de la tercera y cuarta porción del duodeno. Fíjense cómo se continúa con el pilar diafragmático derecho. La contracción de este músculo suspensorio del duodeno amplía el ángulo de la flexura duodeno-yeyunal. ¿Para qué? Para facilitar el movimiento del contenido intestinal en dirección anterógrada. El músculo, a su vez, el músculo suspensorio, pasa posterior al páncreas y la vena esplénica y anterior a la vena renal izquierda. Recuerden que esta porción es corta, una longitud promedio de 5 centímetros, y ella discurre a la izquierda del cuerpo vertebral de L3 hasta el borde superior de L2. Muy bien. ¿Cómo va a estar dada la irrigación del duodeno? Las arterias del duodeno en común se originan del tronco celíaco y en la arteria mesentérica superior. Del tronco celíaco se originan las arterias hepática común, la arteria gastroduodenal, rama terminal de la hepática común, que da origen a la arteria pancreatoduodenal superior, la que irriga el duodeno proximal a la entrada del conducto colédoco en la porción descendente del duodeno. Esas son las arterias duodenales, fíjense que provienen del tronco celíaco, y del tronco celíaco viene la arteria
el tronco hepático común, de donde proviene la arteria gastroduodenal, y de la gastrodenal va a dar la arteria pancreático-duodenales superiores, una anterior y otra posterior. Y de la arteria mesentérica superior va a dar nacimiento de las arterias pancreatoduodenales inferiores, una rama anterior y posterior, y se establece de esta manera el circuito anastomótico entre las arterias pancreatoduodenales. La pancreatodenal superior anterior con la pancreatodenal inferior anterior y la pancreatodenal superior posterior con la pancreatodenal posterior inferior. Fíjense en este modelo, aquí podemos ver el tronco celíaco, cómo da lugar a la arteria hepática común, que se va a bifurcar en la arteria hepática propia y la arteria gastrodenal. Esta a su vez va a dar origen a las arterias pancreatoduodenales superiores anterior y posterior, y aquí podemos ver la arteria mesentérica superior, también rama de la aorta descendente porción abdominal, que va a dar las arterias pancreatoduodenales inferiores anterior y posterior, y fíjense cómo se establece el circuito anastomótico en estas pancreatoduodenales. Este es un modelo tomado del libro de el profesor Netter, en donde ustedes pueden ver nuevamente el tronco celíaco, rama de la aorta descendente, porción abdominal, que va a dar lugar a la arteria hepática común, que va a dar lugar a la hepática propia y a la arteria gastrodenal. Y esa gastrodenal, fíjense cómo va a dar las pancreatodenales anterior y posterior superiores, y aquí, si se fijan, estamos viendo la arteria mesentérica superior, que está dando las pancreatodenales inferiores anterior y posterior, y fíjense cómo se establece el circuito anastomótico. La anastomosis que se da entre las arterias pancreatoduodenales superior e inferior, es decir, entre las arterias provenientes del tronco celíaco y de la mesentérica superior, se va a producir a nivel de la entrada del conducto colédoco y la unión de las porciones descendente y horizontal del duodeno. En este punto tiene lugar una importante transición en el aporte de sangre del tubo digestivo, proximalmente extendiéndose oralmente hasta la porción abdominal del esófago. La sangre llega al tubo digestivo por el tronco celíaco, distalmente extendiéndose caudalmente hasta la flexura cólica derecha, por medio de la arteria mesentérica superior. Esta transición del flujo sanguíneo tiene una base embriológica, ya que esa es la zona de unión del intestino anterior y del intestino medio. Si hablamos del drenaje venoso tributario, las venas duodenales acompañan a las arterias y drenan en la vena porta hepática. Algunas drenan directamente y otras indirectamente a través de la vena mesentérica superior y de la esplénica. Fíjense en este modelo cómo podemos observar la vena esplénica proveniente del vaso, cómo discurre y se va a encontrar con la vena mesentérica inferior, que a su vez van a formar el tronco mesarádico, que a su vez ese tronco mesarádico recibe a la vena mesentérica superior, y la unión del mesarádico con la vena mesentérica superior van a formar la vena porta, que a su vez ingresa al parénquima hepático. Fíjense los circuitos provenientes de la vena mesentérica superior, pancreatodenales superior e inferior, y arriba, a nivel de la porta, cómo drenan directamente a esta. Los vasos linfáticos del duodeno acompañan las arterias. Los vasos linfáticos anteriores drenan a los nodos linfáticos pancreatoduodenales superior e inferior, que están situados a lo largo de las arterias pancreatoduodenales superior e inferior.
y en los nódulos linfáticos pilóricos que se sitúan a lo largo de la arteria gastroduodenal. Los vasos linfáticos posteriores pasan posteriores a la cabeza del páncreas y drenan en los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. Los vasos linfáticos eferentes de los nódulos linfáticos duodenales drenan en los nódulos linfáticos celíacos. Fíjense la disposición de los nódulos linfáticos pancreatoduodenales anteriores situados a lo largo de las arterias pancreatoduodenales superior e inferior y los nódulos linfáticos pilóricos que se sitúan a lo largo de la arteria gastroduodenal. Los posteriores, que pasan posteriores a la cabeza en este nivel del páncreas y drenan a los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. Los nervios del duodeno proceden del vago y de los nervios espláncnicos abdominopélvicos mayor y menor a través de los plexos celíacos y mesentérico superior. El nervio vago le va a dar esa inervación parasimpática y los que provienen de los nervios espláncnicos abdominopélvicos le van a dar esa inervación simpática. Esos nervios posteriormente llegan hasta el duodeno a través de los plejos periarteriales que se extienden hacia las arterias pancreatoduodenales vistas en el modo de la irrigación arterial.